El sábado 28 de junio de 2014, Erin Corwin, de 19 años, informó a su esposo, Jonathan John Corwin, que planeaba recorrer algunos senderos en el Parque Nacional Joshua Tree. Su madre, Lord Evelyn, iba a visitarla la semana siguiente, y Erin expresó su deseo de hacer algunas caminatas juntas. Erin y John llevaban más de un año casados, y se conocían desde quinto grado, cuando se encontraron en Oak Ridge, Tennessee. Cuando Erin cumplió 16 años, John pidió permiso a sus padres y a Bill para salir con ella, y aceptaron. John parecía ser una buena pareja para su hija, con características de caballero. La pareja se casó en noviembre de 2012 y se mudó a California en septiembre de 2013. John vive en la base de Marines de 29 Palms, donde sirvió como marín. Dos parejas jóvenes más, Connor y Islay Malakai, vivían al lado de John y Erin, compartiendo un apartamento en la planta baja con su hijo Brian. Mientras Chris y Nicole Lee vivían al lado con su hija Liberty, Erin y John tuvieron un comienzo difícil en 2014, ya que Erin tuvo un aborto espontáneo. Buscando consuelo, se ofreció como voluntaria en el rancho de rescate de caballos Wade Rock, donde cuidaba de los caballos y hacía amigos. Erin descubrió que estaba embarazada de nuevo en abril de 2014, lo que emocionó a John la mañana del 28 de junio. Cuando Erin salió temprano, John esperaba que regresara más tarde en el día. Sin embargo, a medida que pasaba el día sin ella, contactó a su mejor amiga para preguntar por su paradero. Pero ella no tenía idea. Preocupado, John denunció la desaparición de Erin a la policía la mañana del 29 de junio. Afirmando que ella había salido alrededor de las 6 o 7 a.m. del 28 de junio para explorar algunos senderos. Mencionó que ella había expresado amor antes de irse, y él volvió a dormir después de despedirla. Erin no ha comunicado desde entonces. Cuando John informó a los padres de Erin sobre su desaparición, su primera preocupación fue que ella pudiera estar perdida en el vasto desierto. Sin provisiones, enfrentarás condiciones difíciles. Las tropas militares se unieron a la búsqueda, llevando a cabo una operación masiva en 300 acres ásperos de desierto. El equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino trabajó con agentes de la NCAS para navegar por el terreno traicionero, que incluía más de 1 minas abandonadas. Surgieron preguntas sobre la decisión de John de esperar 24 horas antes de reportar a Erin como desaparecida. Luego se sometió a una prueba de polígrafo, la cual aprobó, lo que permitió a la policía descartarlo como sospechoso. El coche de Erin fue descubierto a 20 o 30 millas al este de la base militar, estacionado bastante lejos de la entrada del Parque Nacional Joshua Tree. Las autoridades estaban perplejas sobre por qué Erin no estacionó más cerca si tenía la intención de explorar los senderos cercanos. Notablemente, se descubrieron huellas de zapatos que llevaban desde el lado del conductor del vehículo de Erin hasta un lugar donde los investigadores sospechaban que otro coche había estado estacionado. La pregunta surgió: ¿se había subido Erin a otro vehículo? Según la información de John, Erin tenía la intención de ir sola ese día y no había mencionado encontrarse con nadie más. Lore, la madre de Erin, contactó a una de sus mejores amigas, Jessica, quien reveló que Erin había planeado una cita especial en el Parque Nacional Joshua Tree el 28 de junio. Erin estaba teniendo una aventura extramatrimonial en secreto, lo cual la sorprendió. Parecía estar en desacuerdo con la aparente devoción de Erin hacia John, ya que le había escrito cartas de amor y poemas. Jessica informó a las autoridades que Erin tenía la intención de encontrarse con Chris Lee, un marine que vive al lado de John, y que Erin vivía con su esposa Nicole y su hija de 6 años. Cuando la policía se acercó a Chris y le preguntó sobre el paradero de Erin, inicialmente afirmó que no la conocía bien y que solo habían intercambiado breves saludos. Chris afirma que el día en que Erin desapareció él estaba cazando coyotes cerca de Gold Crown Road y no tuvo contacto con ella. La policía luego llevó a Chris a la estación para un interrogatorio más detallado. Después de una serie de preguntas, Chris admitió tener una relación cercana con Erin, reconociendo que estaban involucrados románticamente. Sin embargo, afirmó que sus interacciones físicas se limitaban a besos y no hubo relaciones sexuales. A pesar de su familiaridad con Erin, Chris insistió en que no sabía su ubicación actual. Chris fue liberado de la custodia policial sin ser acusado. La búsqueda de Erin continuó, pero dado el gran número de minas en el Parque Nacional Joshua Tree y sus alrededores, la esperanza se desvaneció. Los restos de Erin fueron descubiertos el 16 de agosto, casi 2 meses después de que desapareciera. Un espeleólogo, alertado por un fuerte olor a gasolina, investigó una de las minas y descubrió el cuerpo de Erin en su interior.
Una llanta, una antorcha casera y una botella de Sprite estaban a su lado. La autopsia determinó que la muerte de Erin fue un homicidio con estrangulación como causa. La estrangularon hasta matarla con un garrote hecho en casa y su cuerpo fue arrojado 250 pies abajo, en las filas de la mina de Perú, mientras el garrote permanecía alrededor de su cuello. La policía descubrió un tanque de propano dentro de la mina, lo que indica un intento de quemar su cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición de Erin, era imposible decir con certeza si estaba embarazada. El garrote encontrado alrededor del cuello de Erin estaba hecho de 2 mangos de varilla de refuerzo y paracord. La autopsia reveló varias fracturas en el cráneo, una de las cuales ocurrió poco antes o durante su muerte. Además, se descubrieron fracturas en su clavícula izquierda y en su costilla izquierda poco antes o durante su muerte. Las fracturas restantes del cráneo fueron causadas post-mortem, probablemente durante el proceso de arrastrarla o lanzarla a la mina. Las pruebas de ADN en los objetos descubiertos junto al cuerpo de Erin en el pozo produjeron resultados significativos. El ADN de Chris fue descubierto en la camisa atada alrededor de la antorcha, y la botella de Sprite que aún tenía la tapa puesta contenía tanto el ADN de Chris como el de Erin. Chris fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, con la circunstancia adicional de acecho. Chris se declaró no culpable de los cargos tras su arresto. La fiscalía alegó que Erin y Chris estaban teniendo una aventura, y cuando Erin descubrió que estaba embarazada, se lo confió a Chris. Según la policía, Chris, reacio a poner en peligro su relación con su esposa, consideró una solución drástica al problema: asesinar a Erin. La fiscalía afirmó que Chris planeó meticulosamente el asesinato durante varias semanas, investigando métodos efectivos para deshacerse de un cuerpo. Tenía un plan en marcha. Supuestamente atrajo a Erin al desierto y la mató con un garrote que había traído consigo. Afirmaron que el asesinato fue premeditado. Durante el arresto de Chris, los oficiales descubrieron 2 bobinas de paracord y una cuerda de escalada azul en su coche. El paracord coincidía con el cordón alrededor del cuello de Erin. Erin le había dicho a su amiga Jessica que Chris era el padre del bebé y que lo amaba más que a John. Incluso expresó el deseo de mudarse a Alaska, la ciudad natal de Chris, para estar con él. El tribunal escuchó que su aventura se hizo pública en abril de 2014, cuando su vecino Islington los vio besándose. Nicole informó a John, quien confrontó a Chris, afirmando explícitamente que no quería volver a verlo cerca de Erin. Durante el juicio, Islington testificó para la acusación, afirmando que Chris hablaba frecuentemente de asesinato, mencionándolo más de lo que puedo contar. Ella recordó que él hablaba sobre esconder un cuerpo en la esquina del desierto. El esposo de Link también testificó que Chris había hablado de asesinato con él, solo unas semanas antes de que Erin desapareciera. Chris supuestamente le dijo a Connor que si pones un cuerpo en un fuego con neumáticos, se desintegrará y que no podrán encontrar nada. Otro marine, Andrew Johnson, testificó sobre su conversación con Chris en junio de 2014. Chris supuestamente preguntó sobre las plantas de cloruro cercanas, específicamente cómo se podría destruir un cuerpo utilizando los productos químicos que se encuentran allí. Chris también preguntó sobre la presencia de cámaras de seguridad en esos lugares. Andrew declaró que no encontró la conversación inusual en ese momento porque sus experiencias en Afganistán lo habían desensibilizado y sabía que Chris sentía lo mismo. El tribunal se enteró de que se descubrió un tanque de propano y una llanta dentro del pozo de la mina junto al cuerpo de Erin. La fiscalía informó al tribunal que Chris tomó prestado un tanque de propano de un rancho de caballos y un compañero marín descubrió uno en el coche de Chris la mañana del 28 de junio. Cuando fue interrogado, Chris supuestamente le dijo al marín que planeaba volar un pozo de mina. El jurado fue presentado con pruebas contundentes sobre el ADN encontrado en la camisa y la botella de Sprite, así como búsquedas incriminatorias en Google como cómo deshacerse de un cuerpo. La fiscalía insta al jurado a considerar estos elementos y condenar a Chris, afirmando que las pruebas apuntan fuertemente a él como el único responsable de la muerte de Erin. Instan al jurado a investigar las acciones de Chris, incluyendo conversaciones previas, investigaciones y las armas que trajo, para determinar si el asesinato fue premeditado. En un giro significativo, Chris pudo haber reconocido el peso de las pruebas en su contra y inicialmente se declaró no culpable. Más tarde se retractó durante el juicio y admitió el asesinato de Erin. Sin embargo, afirmó que la acción fue impulsiva en lugar de planificada. Esta admisión complicó el juicio, obligando al jurado a considerar el grado de premeditación en las acciones de Chris que llevaron a la trágica muerte de Erin. La defensa presentó su caso admitiendo que Chris fue responsable de la muerte de Erin. En contraste con sus anteriores negaciones,
Chris ahora admite haber tenido una relación sexual con Erin. La defensa le dijo al jurado que Chris, queriendo salvar su matrimonio pero sin querer dejar a Erin, planeó encontrarse con ella el 28 de junio para discutir su situación. Según Chris, el plan original era que Erin y otros fueran de casa, pero cuando los demás no pudieron asistir, la reunión se convirtió en una oportunidad para una conversación privada. Chris afirmó que ese día planeaba volar un pozo de mina con neumáticos. En preparación, llevó gasolina y diésel al desierto, así como un tanque de propano. Describió cómo arrojó estos materiales a su mente, dándose cuenta de que había usado toda la gasolina para que Dios la aplicara a la antorcha. Cuando se dio cuenta de que no podía llevar a cabo la explosión de la planta, también desechó la antorcha en su mente. Esto según Chris, estos objetos fueron descubiertos dentro del pozo de la mina. La defensa llamó a un solo testigo, Chris, quien afirmó que Erin ocasionalmente cuidaba a su hija. Según Chris, durante su tiempo juntos en el desierto, Erin habló sobre su futuro como familia y expresó el deseo de cuidar de su hija. Chris describió un incidente en el que su esposa Nicole expresó preocupación por el bienestar de su hija, insinuando que Erin podría estar involucrada en un comportamiento inapropiado. En respuesta a estas preocupaciones, Chris afirmó que confrontó a Erin mientras estaban en el desierto y le preguntó directamente: ¿Alguna vez has tocado a Liberty? ¿Has abusado de mi hija? Según el testimonio de Chris, la confesión de Erin sobre haber tocado a su hija provocó una fuerte respuesta emocional. Describió sentir una oleada abrumadora de odio y rabia, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el corazón. Durante esta intensa agitación emocional, Chris afirmó haber recogido un garrote de su coche. Sentí tanto odio y rabia. Lo agarré, me levanté y noté que ella se había dado la vuelta en algún momento. No podía pensar con claridad. Solo sentí mucho odio. Y me acerqué por detrás, se lo puse alrededor del cuello, y mi entrenamiento se activó. Luego me di la vuelta y comencé a tirar, pero no podía tirar con suficiente fuerza porque estaba tan enojado. Chris continuó explicando. Simplemente seguí estrangulándola. No estoy seguro de cuánto tiempo fue. Podría haber sido 5 minutos o 10 minutos. Parecía una eternidad y yo solo seguía estrangulándola. Después de que Erin dejó de moverse, Chris admitió haber usado el garret para arrastrar su cuerpo hasta el borde del pozo de la mina y empujarla dentro. La defensa pide al jurado que lo declare no culpable de asesinato en primer grado, basándose en su afirmación de que no tenía la intención de matar a Erin y que solo la mató en el calor del momento. La fiscalía impugnó fuertemente la defensa de Chris, afirmando que era una fabricación. El énfasis subraya que nadie había expresado previamente preocupación por el comportamiento de Erin. El supuesto abuso no fue reportado a la policía, y Chris y su esposa no buscaron atención médica para su hija como resultado del supuesto abuso. La fiscalía alegó que Chris inventó esta historia durante el juicio con el fin de obtener un cargo menor de homicidio involuntario, con la expectativa de una sentencia de prisión más corta debido a las abrumadoras pruebas en su contra. El fiscal señaló que Chris solo admitió su participación frente al jurado, lo que implica un movimiento calculado para llamar la atención. El fiscal se dirigió directamente a Chris, diciendo: «Elegiste hacerlo frente al jurado. Se trata de ti, buscaste atención». En última instancia, el jurado no creyó la defensa de Chris. Rápidamente emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con una circunstancia especial. Chris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio de 15 minutos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Toni Jill Bertolet Hawthorne, hija de Bob y Yvonne Bertolet, nació el 10 de enero de 1962 en Jackson, Mississippi. Después de graduarse de Trinity High School en 1980, obtuvo honores y el estatus de magna cum laude en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mississippi en 1988. El recorrido profesional de Toni la llevó a trabajar como oftalmóloga quirúrgica y cosmética en Associates in Eye Care, en Denver, donde su excelencia le valió el reconocimiento como una de las mejores oftalmólogas de América por parte del Consumer Research Council en 2006. Toni era un miembro activo de su comunidad fuera de la medicina, asistiendo y enseñando en la escuela dominical de la iglesia comunitaria Cherry Hills. Toni no solo era una pianista consumada, sino que también tenía una hermosa voz y cantaba en varios coros de la iglesia. Su dedicación a su fe era evidente en sus contribuciones perspicaces a GodQuestions.org,
donde compartía sus perspectivas cristianas de manera regular. Harold y Toni Hawthorne se conocieron en línea en 1999 y se casaron después de solo 9 meses. A pesar de su exitosa carrera como cirujana ocular, el principal objetivo de Toni era tener un matrimonio y una familia felices. Esta ambición parecía hacerse realidad cuando conoció a Harold, quien se presentó como un empresario adinerado, involucrado en la recaudación de fondos para instituciones educativas y iglesias. Harold persuadió a Toni para que se mudara a Colorado desde Jackson, Mississippi durante su encuentro. A pesar de las dificultades de dejar a su familia y amigos en Mississippi, Toni está emocionada por comenzar una nueva vida con su esposo. Su familia culminó en 2005, con el nacimiento de su hija Hailey el 29 de septiembre de 2012. Toni Hawthorne y su esposo Harold Hawthorne fueron de excursión al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado el sábado para celebrar su 12º aniversario de bodas. Poco antes de las 3:30 p.m., se desviaron del sendero y almorzaron en la cima de un acantilado pintoresco. A las 4:45 p.m., habían descubierto un acantilado debajo de su lugar de almuerzo después de desviarse del sendero designado. Toni cayó trágicamente 130 pies desde el mismo acantilado empinado en menos de media hora a las 4:54 p.m. Harold llamó al 911 casi 45 minutos después para reportar el incidente. Les dijo a las autoridades que le tomó 15 minutos llegar a Toni y otros 30 minutos evaluarla y reubicarla. Durante la llamada al 911, Harold mencionó su ubicación cerca de la cima de la montaña. Expresó preocupación por la respiración y la lesión en la cabeza de Toni durante el fin de semana, y pidió un helicóptero. Más tarde le dijo a otro operador que había iniciado un fuego en un recinto de rocas y notó una disminución en la respiración de Toni, confirmando eventualmente su cese. Harold, guiado por el operador, intentó realizar compresiones torácicas. Harold llamó al 911 nuevamente y preguntó sobre la llegada de la ayuda. El operador le informó a Harold que el Ranger lo estaba llamando, pero Harold afirmó que no había escuchado ninguna llamada. El EMT Ranger llegó alrededor de las 8 p.m. y realizó un examen, que desafortunadamente reveló la muerte de Toni. Las autoridades interrogaron a Harold sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Toni. A pesar de afirmar que no presenció la caída de Toni porque estaba leyendo mensajes de texto y solo vio un borrón, Harold dio versiones contradictorias a otros. En una ocasión afirmó que Toni se había acercado demasiado al borde mientras hablaba con otra persona. Afirmó que Toni estaba intentando tomar fotografías y se resbaló al escuchar la trágica noticia de la muerte de Toni. Sus padres, Bob y Yvonne Berthollet, tuvieron una fuerte reacción. Bob inmediatamente afirmó que la empujó, lo cual fue interpretado inicialmente como una muerte accidental. Los padres de Toni claramente habían estado preocupados por su bienestar durante bastante tiempo. Toni era una mujer exitosa y segura de sí misma cuando conoció a Harold. Sin embargo, su confianza disminuyó después de mudarse a Colorado con Harold, quien gradualmente tomó el control de su vida. Harold escuchará las llamadas telefónicas de sus padres y las pondrá en altavoz. Los padres de Toni se preocuparon, sospechando que Harold podría no ser tan próspero. Como empresario afirmaba depender de los ingresos de Toni. Sin embargo, estaban preocupados por más que solo su situación financiera. Creían que él aislaba a Toni de su familia y amigos. Una sensación de inquietud persistía, lo que llevó a Yvonne a buscar conversaciones con Toni. Sin embargo, cada intento de hablar sobre el trabajo de Harold, la situación financiera de la pareja o su control omnipresente sobre la vida de Toni elicitaron la misma respuesta de Toni. Plantear estos problemas tendría consecuencias para ella. Un incidente en particular aumentó sus preocupaciones hasta el punto de que esperaban que Toni cortara lazos con él. Durante sus visitas a la cabaña de Harold en el oeste de Denver, ocurrió un incidente alarmante. Mientras Hailey dormía, Harold le pidió a Toni que le ayudara a despejar los escombros. Durante esta tarea, algo golpeó la parte posterior del cuello de Toni con tal fuerza que tuvo que ser hospitalizada. Harold luego afirmó que un gran trozo de madera había caído del porche y la golpeó. Este incidente aumentó las preocupaciones de los padres de Toni sobre su seguridad, lo que les llevó a implorarle que no estuviera sola con él. Cuando la policía investigó la muerte de Toni, descubrieron detalles inquietantes que despertaron sospechas. Había numerosas inconsistencias en los relatos de Harold sobre la caminata en la zona y los eventos de ese fatídico día. Harold informó al guardabosques que él y Toni originalmente habían planeado hacer senderismo por el Bear Lake Trail, que era una caminata pavimentada de media milla sin ganancia de elevación. Una buena elección para Toni,
quien había tenido 3 cirugías de rodilla y ya no podía esquiar. Sin embargo, Gerald más tarde informó al guardabosques que eligieron el sendero de Deer Mountain para evitar las multitudes. Este sendero tenía 3 millas de largo, ascendiendo 1.200 pies desde el inicio hasta la cumbre de 10.2 pies. Harold le dijo al guardabosques que no conocía la zona y que solo había estado allí una vez. Sin embargo, después de revisar sus registros telefónicos, la policía descubrió que había visitado el lugar 8 o 9 veces en las 6 semanas previas a ese día. Además, demostró conocimiento del lugar específico, incluyendo el acantilado empinado donde cayó Tony. Tony mencionó haber visto una sábana blanca en el acantilado, pero el servicio de parques la había retirado una semana antes de que ella cayera. La policía descubrió un mapa del parque dentro de su coche, con una X rosa indicando dónde cayó Tony. La policía encontró preocupante la llamada de Harold al 911. A pesar de afirmar que tenía poca batería en el teléfono, lo que limitaba su capacidad para hablar, hizo 22 llamadas y recibió 98 mensajes de texto. Notablemente, un mensaje de texto le indicó a un amigo que lo recogiera en Estes Park y proporcionó instrucciones detalladas sobre la ruta a seguir. La policía descubrió un patrón inquietante cuando se dieron cuenta de que Harold había contratado múltiples pólizas de seguro de vida a nombre de Tony. Notablemente, recientemente se había designado a sí mismo como el beneficiario de una anualidad de seguro de vida originalmente destinada a su hija, Hailey. Sin embargo, este no fue un evento aislado. La investigación reveló que Harold tenía un historial de beneficiarse de pólizas de seguro de vida, ya que también había sido nombrado beneficiario de la póliza de su primera esposa. En mayo de 1995, Harold se casó con Sandra Lynn Henford. El 6 de mayo de 1995, la pareja estaba conduciendo por una carretera remota cerca de Sedalia, Colorado, en una noche fría y oscura. Durante el viaje nocturno, un Jeep Cherokee desarrolló un problema con una llanta, obligándolos a detenerse y cambiarla. La primera esposa de Lynn, Harold, se metió debajo del Jeep, que estaba sostenido por 2 gatos, para cambiar la llanta. Lynn fue trágicamente aplastada cuando el Jeep cayó sobre ella. Harold hizo señas a los automovilistas que pasaban para pedir ayuda, pero Lynn no sobrevivió. Inicialmente la muerte fue considerada accidental. La causa fue identificada como asfixia traumática por ser aplastada bajo el coche, lo que resultó en lesiones internas mortales. Tras la muerte de Tony, una reexaminación del caso de Lynn reveló errores cometidos durante la investigación inicial, dejando varios problemas sin resolver. Harold, como el único testigo del trágico incidente de Lynn, dio a la policía declaraciones que eran inconsistentes. Las discrepancias incluían afirmaciones contradictorias sobre la dirección en la que conducían esa noche, con Harold afirmando que iban tanto hacia el este como hacia el oeste. Además, proporcionó información contradictoria sobre una parada en un restaurante antes de la muerte de Lynn, insinuando que ya habían cenado allí y afirmando que estaban en camino al restaurante. Es notable que las autoridades no verificaron las declaraciones de Harold con el restaurante antes de confirmar su presencia esa noche. Surgieron más inconsistencias, incluyendo declaraciones contradictorias sobre el estado del neumático. Harold lo describió alternativamente como plano y esponjoso. Notablemente, se encontró una huella parcial en la rueda sobre la llanta faltante, donde Lynn la estaba cambiando. Sin embargo, esta huella nunca se comparó con los zapatos de Harold para ver si coincidían. La posición de la huella sugería que era el resultado de alguien pateando el coche, lo que podría haber causado que el Jeep cayera y aplastara a Lynn. Desafortunadamente, esta pista no se siguió en la investigación inicial. Antes de la trágica muerte de Lynn, Harold compró una póliza de seguro de vida sustancial para ella e informó a la policía que recibiría $300,000 con 0 centavos. Una verificación independiente habría revelado que en realidad iba a recibir el doble de esa cantidad. Este aumento fue el resultado de un cambio que Harold hizo en la póliza poco antes de la muerte de Lynn, permitiendo una compensación doble en caso de su muerte como resultado de un accidente. Además, el expediente de investigación detalló un encuentro con un mecánico que pasó junto a Harold y Lynn alrededor de las 9:30 p.m. y ofreció asistencia. Harold rechazó la oferta. El expediente también mencionaba a Patricia Montoya. Patricia contactó a la policía un día después de la muerte de Lynn, preguntando, ¿ya han arrestado al esposo? Patricia le dijo a la policía que ella y su familia estaban conduciendo a casa alrededor de las 10 p.m., cuando Harold los detuvo para pedir ayuda. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un teléfono para llamar al 911,
No pudieron encontrar ninguno, así que procedieron a sacar a Lynn de debajo del coche. Harold se opuso vehementemente a su intervención, advirtiéndoles que no la tocaran, incluso cuando intentaron hacerle resucitación cardiopulmonar. Harold se resistió y se negó a darle a Lynn su abrigo para mantenerla caliente. Lynn fue finalmente trasladada en helicóptero a un hospital cercano, pero murió por lesiones internas durante la cirugía. Curiosamente, no se presentaron cargos contra Harold en relación con la muerte de Lynn. Sin embargo, en el caso de Tony, Harold fue acusado de asesinato en primer grado. La fiscalía afirmó que él empujó deliberada e intencionadamente a Tony por el acantilado hasta su muerte. Para respaldar su caso, la fiscalía presentó un mapa con una X marcada que indica el lugar donde cayó Tony. El jurado también escuchó sobre los registros telefónicos que mostraban a Harold visitando el parque varias veces en las semanas previas a la muerte de Tony. Dada la ubicación remota de Tony con un servicio celular deficiente y sin estaciones de ayuda cercanas, el tribunal examinó la llamada al 911 con mayor detalle. A pesar de que la llamada se realizó alrededor de las 6 p.m., la ayuda no llegó hasta las 8 p.m. La fiscalía afirmó que Harold no hizo nada significativo para ayudar a su esposa durante este periodo crítico. Para respaldar esta afirmación, la fiscalía llamó a Julie Sullivan, la despachadora de servicios de emergencia, para testificar que siguió un protocolo estandarizado al guiar a las personas a través de la RCP por teléfono y que había manejado aproximadamente 240 llamadas similares antes de hablar con Harold. Julie explicó que su conversación con Harold fue inusual. En mi experiencia, cuando realizo RCP con alguien guiándome, incluso personas experimentadas, enfermeras u otras personas en la escena, están extremadamente sin aliento. Pensé que era extraño que no me avisara cuando terminaba una instrucción que le había dado. Como muchos de ustedes saben, en cada llamada que he atendido, la persona quiere saber qué hacer a continuación de inmediato. Está bien, completé mis 30. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer a continuación? Eso fue muy inusual. Y no parecía que estuviera realizando RCP. La mayoría de las personas lo hacen debido al esfuerzo físico de realizar RCP, las compresiones y la respiración es extremadamente agotador. Necesito saber cuándo terminas con eso para que podamos pasar al siguiente paso. Y no me estaba avisando cuando terminaba cada instrucción que le daba, así que le pedí que me avisara. Además, teníamos una línea abierta. Puedo escuchar cómo hacen compresiones al paciente en todas las otras llamadas de RCP que he hecho en mi carrera, porque hay tanta respiración. La respiración es laboriosa. Es extremadamente agotador, y es difícil incluso salir y responder. Tienen dificultad para hablar conmigo, porque están sin aliento por el esfuerzo. La despachadora de servicios de emergencia, Julie Sullivan, testificó en el tribunal que, según su experiencia, no creía que Harold estuviera realizando RCP durante la llamada al 911. Los hallazgos del médico forense socavaron aún más las afirmaciones de Harold. No había signos de abrasiones, contusiones o fracturas de costillas anteriores relacionadas con la RCP. De hecho, no había evidencia de ningún intento de RCP. La caída de Tony había sido parcialmente amortiguada por un árbol en la base del acantilado, causando que su cuero cabelludo y tejido se desgarraran de su cráneo. Las extensas lesiones de Tony fueron detalladas por el médico forense, quien descubrió hemorragias cerebrales severas, una fractura en el cuello, trauma por fuerza contundente en el pecho, abdomen y pelvis, costillas rotas que formaron un tórax, laceraciones y sangrado en el hígado y los pulmones, y piel pálida que indicaba una pérdida significativa de sangre. La fiscalía presentó el caso al jurado, trazando paralelismos entre la muerte de Tony y las circunstancias inusuales que rodearon a la primera esposa de Harold, Lynn. El tribunal permitió que la fiscalía presentara el caso de Lynn, debido a las sorprendentes similitudes. Siguiendo el mismo principio, la fiscalía reveló el incidente que Tony describió a su madre en la cabaña de Harold. Al jurado se le mostró otro incidente perturbador que involucraba a Tony, y que ocurrió en mayo de 2011. Tony sufrió una lesión en el cuello cuando fue golpeada en la parte posterior del cuello y la parte superior de la espalda con una gran viga de madera. Similar a incidentes anteriores, esto ocurrió en un lugar remoto y aislado alrededor de las 10 p.m. Esa noche, Harold estaba limpiando la cubierta de su cabaña y le pidió a Tony que lo ayudara, lo que resultó en el desafortunado incidente con la viga. Harold dio a varias personas diferentes versiones de lo que sucedió. Inicialmente les dijo a los paramédicos que lanzó la viga,
pero luego admitió a un médico que se había caído del techo. Otra versión fue compartida con un amigo, en la que Harold afirmó que dejó caer la viga sobre Toni después de resbalarse de la escalera que ella sostenía, añadiendo complejidad a la situación. Una nota de enfermera en los archivos de Toni indicaba que ella estaba debajo de la cubierta cuando cayó la viga. La fiscalía basó su caso en un claro motivo de lucro financiero a partir de las pólizas de seguro de vida. Harold tenía 3 pólizas de seguro de vida de $1.500.000 con 0 centavos sobre Toni, así como una anualidad de $205.000 con 0 centavos, lo que lo convirtió en el beneficiario de más de $4.700.000 con 0 centavos cuando Toni murió. Toni murió un mes antes, en abril de 2011. Harold se asignó a sí mismo como el beneficiario de una anualidad de seguro de vida de $205.000 con 0 centavos comprada por los padres de Toni para su nieta Hailey. La defensa tomó una decisión estratégica de no llamar a ningún testigo para presentar pruebas, creyendo que la acusación no había logrado establecer su caso. Sin embargo, esta jugada no dio resultado. Después de 10 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Gerald por asesinato y lo sentenció a cadena perpetua. Un patrón perturbador surgió cuando se reveló que Gerald había cremado los cuerpos de Toni y Lynn inmediatamente después de sus muertes, esparciendo sus cenizas en el mismo lugar. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en 2007. Kelsey Smith, de 18 años, desapareció misteriosamente después de ir a la tienda en Kansas, Estados Unidos. Lo que le sucedió a Kelsey atrajo la atención de los medios, y las grabaciones de CCTV ayudaron a resolver el caso. Kelsey Ann Smith nació el 3 de mayo de 1989, en Overland Park, condado de Johnson. Kelsey era la quinta hija de Greg y Mrs. Smith. Se graduó de Shawnee Mission West High School el 24 de mayo de 2007 y estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño. La gente la reconocía como una persona extrovertida y amigable. Su sentido del humor no dejaba a nadie indiferente. Era miembro de una banda de música y tocaba el clarinete. Kelsey trabajaba en un cine hacia el 2 de junio de 2007. Tenía otro turno. Missy, su madre, se iba a la boda de una amiga esa mañana, sin saber que la vida de su familia cambiaría para siempre y que nunca volvería a ver a su hija viva. Missy se despidió de Kelsey antes de irse. Kelsey condujo al trabajo en el coche que sus padres le dieron. Su turno de la mañana concluyó sin incidentes. Después del trabajo, fue a ver a su padre y a su hermana, Lindsay. Visitaron un parque de atracciones juntos. Había sido un día maravilloso, pero no terminó bien. Kelsey había decidido ir de compras alrededor de las 6 p.m. y le preguntó a su hermana si quería acompañarla, pero ella se negó. Kelsey salió de la casa sola y condujo hasta el Target más cercano. Antes de salir, le contó a su padre, Greg, sobre sus planes y le expresó su amor. Greg, un oficial de policía, adoraba a sus hijos. El hombre les enseñó técnicas básicas de defensa personal y les aconsejó que siempre tomaran precauciones. Kelsey llamó a su madre, que regresaba de la boda de una amiga, aproximadamente 1 hora después, para decirle que iba de compras. Hablaron brevemente antes de acordar encontrarse en casa. Después de un rato, el novio de Kelsey llegó a la casa de Smith. John era uno de los chicos que aumentó la confianza de Greg. Él pasaba mucho tiempo en su casa, y todos esperaban que su relación se desarrollara en algo más. Kelsey fue de compras esa tarde para comprar un regalo para John. La escalera intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Fue a su casa, pero no estaba presente. Greg intentó llamar a su hija, pero ella no respondió. Greg, un oficial de policía, se preocupó después de varios intentos fallidos de contactar a Kelsey. Trató de mantenerse calmado, pero como padre, se preocupaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Greg comenzó a llamar a las amigas de su hija. Pero nadie sabía dónde estaba Kelsey ni por qué no respondía llamadas ni mensajes. Kelsey era diferente a sus compañeros. Siempre llamaba a su familia, incluso si llegaba un poco tarde. Después de un rato, Sean y la hermana de Kelsey, Lindsay, se subieron a su coche y empezaron a conducir por la zona, con la esperanza de localizar el coche de Kelsey. ¿Qué pasa si tiene un accidente? Quizás la policía la detuvo por exceso de velocidad. Primero inspeccionan los estacionamientos de varias tiendas. En uno de esos, notaron un Buick que pertenecía a Kelsey.
Le informó a su padre que iba a la tienda Target. Sin embargo, descubrieron su coche cerca de otra tienda. John revisó el coche. Pero Kelsey no estaba presente. Lindsay llamó a su padre para decirle que habían encontrado el coche de Kelsey. Greg les advirtió que no tocaran nada porque el coche podría ser una escena del crimen potencial. Después de todo, si este era el caso, era crucial no destruir ninguna evidencia que pudiera haber quedado allí. Greg contactó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía llevó a cabo una investigación oficial. Los detectives llegaron de inmediato al lugar donde John y Lindsay descubrieron el coche de Kelsey. Greg y los demás notaron algo extraño de inmediato. Su coche no estaba en el estacionamiento de Target. Estaba junto a otra tienda en una zona poco iluminada del estacionamiento. Los detectives examinaron cuidadosamente el coche, con la esperanza de descubrir algo útil sobre Kelsey. Pero todo lo que encontraron dentro fue un paquete de papel de regalo y el regalo que la chica había comprado para su novio, John. No había nada dentro del coche que sugiriera un crimen, no había signos de lucha, no había rastro de sangre ni nada por el estilo. Las llaves estaban debajo del asiento del conductor. Pero entonces el detective notó algo extraño y sospechoso. Notaron un trozo de tela que parecía una camiseta asomando del maletero, lo que le causó ansiedad en el corazón. Greg abrió el maletero. Estaba vacío. Kelsey no estaba presente. Compró un regalo para John en Target. Eso significaba que estuvo presente en algún momento. Los expertos forenses examinaron minuciosamente el coche y descubrieron una huella dactilar en el cinturón de seguridad. No pertenecía a Kelsey ni a nadie que tuviera acceso al coche. Kelsey se había graduado recientemente de la escuela secundaria y se estaba preparando para asistir a la Universidad de Kansas para convertirse en veterinaria. Siempre fue una estudiante excelente. Kelsey era una joven ambiciosa y alegre. Tenía toda su vida por delante, pero ahora había desaparecido misteriosamente y su familia estaba desesperada por respuestas. La policía continuó su trabajo. Sin embargo, aparte de una huella dactilar no identificada, no había evidencia de que su coche fuera una escena del crimen. Parecía que alguien simplemente había dejado el coche en este aparcamiento. Los detectives fueron a Target para obtener nueva información sobre la desaparición de Kelsey. Las grabaciones de CCTV podrían responder algunas preguntas. Para cuando los oficiales llegaron, la tienda ya había cerrado. A pesar de que eran casi las 11 p.m., pudieron localizar a la persona que los dejó entrar y les mostró las grabaciones. La policía pasó varias horas frente a los monitores, observando cada movimiento de Kelsey, pero su viaje a la tienda fue rutinario. Encontró los artículos necesarios, los pagó y se dirigió al estacionamiento. No había indicios de que algo estuviera mal. Mientras estaba en la tienda, Kelsey no discutió ni habló con nadie. Ella se mantuvo tranquila y se fue sola. Pero aquí es donde parece extraño. Kelsey se subió a su coche y condujo en dirección opuesta a su casa por alguna razón. La calidad de la grabación era mala, lo que hacía imposible ver cualquier detalle. Como resultado surgieron varias preguntas nuevas e importantes. ¿Por qué Kelsey no fue a casa según lo programado? ¿Condujo el coche ella misma? ¿Podría haber ocultado su propia libre voluntad? Antes del amanecer, Greg y Missy fueron a la comisaría, donde los detectives los interrogaron. Como policía, Greg sabía que esto era una práctica común. Al investigar tales casos, los detectives deben descartar la posibilidad de que alguien de la familia esté involucrado en el crimen. Sabía que si él y Missy respondían las preguntas rápidamente, ya no serían sospechosos, y la policía podría centrarse en otras pistas. La pareja respondió todas las preguntas. Los padres de Kelsey no eran los sospechosos. La policía quería investigar a la siguiente persona por su implicación en el caso de Kelsey. Su desaparición fue causada por su novio, John. Después de todo, Kelsey había pasado la mayor parte de su tiempo libre con él en los últimos días. Él fue la última persona con la que tuvo contacto. Necesitaban saber dónde había estado John antes de entrar en la casa de Kelly e informar a su padre que no podía contactar a sus parejas, lo cual está frecuentemente relacionado con lo que le ocurrió a su alma gemela. Como resultado, los detectives decidieron presionar al sospechoso. Comenzaron a hacerle las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente para ver cómo respondía y si cambiaba su historia. Duró aproximadamente 2 horas. Pero John insistió en que no estaba involucrado en la desaparición de Kelly y que su relación estaba bien. Respondió a todas sus preguntas y dejó que los detectives examinaran su teléfono. Los oficiales estaban inclinados a creer que John no estaba mintiendo y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kelsey. Aún así, los detectives no lo eliminaron de la lista de sospechosos.
La familia de Kelsey no podía simplemente sentarse y esperar. Así que comenzaron una investigación no oficial. Greg era muy consciente de que si su hija había sido secuestrada, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Greg, Missy y John reunieron a voluntarios dispuestos y los dividieron en grupos para buscar en la zona. Cada voluntario llevaba un manojo de volantes impresos de personas desaparecidas y caminaba por las calles designadas, preguntando si alguien había visto a Kelsey. Greg también llamó a las estaciones de radio y solicitó tiempo al aire. Preguntó sobre la desaparición de su hija y aconsejó a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la policía o con la familia Smith. Una hora después de que las estaciones de radio informaran sobre la desaparición de Kelsey, los canales de televisión transmitieron la noticia. Mejoró las probabilidades de encontrar a Kelsey lo antes posible. Sus compañeros de clase se unieron a la búsqueda. Se movieron de una puerta a otra. Quizás alguien de la casa escuchó o vio algo sospechoso. O algo que no parecía sospechoso a primera vista, pero que podría ayudar en la investigación. Cualquier información era crucial. Una de las preguntas que la policía tenía que responder era dónde estaba Kelsey durante las 3 horas, entre cuando salió de Target y cuando John y Lindsay encontraron su coche. Para responder a esta pregunta, los investigadores regresan a las cámaras de vigilancia. El estacionamiento donde descubrieron el vehículo de Kelsey pertenecía a otra tienda. Afortunadamente, también había cámaras allí. Sin embargo, debido a la mala calidad de las grabaciones y la iluminación insuficiente en esa área del estacionamiento, los detectives no pudieron ver nada que les ayudara a determinar a dónde había ido Kelsey. Observaron cómo su coche entraba en una zona oscura del estacionamiento, después de lo cual las luces se apagaron. El conductor salió del vehículo y se alejó poco después. Pero era solo la silueta de una persona. No estaba claro si era Kelsey o alguien más. La policía estaba decepcionada. La familia de Kelsey pensó que era una buena señal. Los miembros de la familia entendieron que no tenía ninguna razón para esconderse. Lo más importante para ellos era encontrar a Kelsey viva. La policía no tenía nuevas pistas aún, así que decidieron revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Target. Sin embargo, los detectives ahora utilizan monitores de mayor calidad. Revisaron cada movimiento de Kelsey mientras estaba en la tienda, pero no descubrieron nada sospechoso. Todo parecía normal. Kelsey compró los artículos necesarios y salió de la tienda como cualquier otro cliente en el estacionamiento. ¿Qué podría haber pasado allí para causar la desaparición de Kelsey? A pesar de la mala calidad de la grabación, los detectives descubrieron un detalle sospechoso. Después de salir de la tienda, Kelsey fue al estacionamiento para aparcar su coche y abrió la puerta trasera para guardar los artículos comprados. Luego, se acercó a la puerta del conductor. En ese momento, el investigador notó una mancha borrosa siguiéndola. La policía creía que Kelsey había sido atacada cuando se subió al coche, lo que indicaba un secuestro. Los investigadores vieron repetidamente la grabación. Sin embargo, debido al ángulo de visión y la calidad de la grabación, no pudieron ver el panorama completo. La puerta se cerró en unos 15 segundos, y el coche salió del estacionamiento. Quizás, su coche tomó la dirección opuesta a su casa porque ella no estaba conduciendo, o alguien la amenazó. Los detectives no querían decirles a los padres de Kelsey que su hija probablemente había sido secuestrada. La policía solo tenía una grabación en video de la abducción como evidencia. Sin embargo, era imposible ver quién lo hizo. Esta persona llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Así, los investigadores volvieron a las grabaciones de CCTV del objetivo. Pero esta vez, esperan ver a alguien con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Y entonces notaron algo nuevo. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros seguía a Kelsey a donde quiera que fuera. Mantenía su distancia para que Kelsey no sospechara nada. Pero él siempre estaba presente. Estaba claro que este hombre estaba siguiendo a Kelsey. Cuando Kelsey se acercó a la caja para pagar los productos, él se dirigió a la salida sin prisa. Obviamente, salió primero de la tienda y la esperó en el estacionamiento. Poco después, la policía pudo obtener una imagen más clara de su rostro. No era de una calidad perfecta, pero esperaban que alguien pudiera reconocer a esta persona. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificar al hombre. El número de llamadas con posibles pistas superó las 1000. Tomó mucho tiempo revisar esta cantidad de datos.
Los detectives intentaron filtrar la información que probablemente no fuera relevante para la investigación. La policía interrogó a varias personas que se parecían a este hombre, pero ninguno de ellos era a quien necesitaban localizar. El avance en este caso llegó después de que la policía localizara el teléfono de Kelsey. Después de que desapareció, su teléfono fue encontrado en una zona boscosa cerca del lago Longview, Missouri, a unas 15 millas de Target. Para este momento, el FBI se había unido a la investigación. Enfocaron la búsqueda en el área donde el teléfono de Kelsey estuvo activo por última vez. Alrededor de 200 personas participaron en ella. Kelsey fue descubierta 4 días después de su secuestro y solo 45 minutos después de que su compañía de teléfonos móviles proporcionara información sobre la actividad de su teléfono que merece ser analizada detenidamente. Abordaremos este tema más adelante. Desafortunadamente, ella había muerto. El criminal intentó ocultar las pruebas del crimen escondiendo su cuerpo debajo de las hojas y ramas de los árboles. Kelsey estaba desnuda, revelando el motivo de este crimen. Sus pertenencias estaban a unos pocos pies de ella. Durante el examen forense, los expertos determinaron que Kelsey murió por estrangulación. El criminal se suicidó con su propio cinturón. La policía tuvo que dar la peor noticia de la vida de sus padres. La muerte de Kelsey devastó a su familia y amigos. El criminal seguía suelto, y la policía necesitaba encontrarlo lo antes posible, porque temían que secuestrara a otra persona. En esta etapa de la investigación, la policía solo tenía grabaciones de CCTV. Como resultado, los investigadores decidieron realizar otro estudio sobre ellos, sabiendo que alguien había abandonado el coche de Kelsey en el estacionamiento a las 9:17 p.m. Los oficiales decidieron investigar qué estaba sucediendo en el estacionamiento de Target al mismo tiempo. Vieron a un hombre correr hacia una camioneta oscura estacionada en el estacionamiento, entrar en ella y alejarse. Era alrededor de las 9:22 p.m. Sin embargo, es posible que esto haya sido solo una coincidencia no relacionada con el caso. La camioneta salió del estacionamiento de Target después de que ya se había oscurecido. Pero, ¿qué pasa si la persona que conducía el coche llegó durante el día? Los investigadores revisaron la grabación que confirmó sus suposiciones. La camioneta azul llegó al estacionamiento de Target a las 6:05 p.m. Kelsey entró en el estacionamiento un minuto después, aparcando junto a esta camioneta por alguna maligna coincidencia. Quizás esa fue la primera vez que el criminal la vio. La policía publicó imágenes de la camioneta y del hombre que seguía a Kelsey con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Y resultó en que la gente llamara a la comisaría para decir que conocían al hombre de la foto. Uno de los llamantes se presentó como colega y el otro como amigo. Ambos llamantes dieron el mismo nombre: Edwin Hall. Tenía 26 años, poseía una camioneta y estaba casado con un hijo. La policía investigó el pasado de Hall y descubrió que, aunque no tenía condenas en la adultez, sí tenía un historial juvenil por amenazar a su hermana adoptiva con un cuchillo de pan cuando tenía 15 años. Si Hall fue quien secuestró y asesinó a Kelsey Smith, puede que haya intentado huir después de que su imagen apareciera en los medios. Como resultado, la policía fue a su casa de inmediato. Cuando llegaron los policías, notaron que Hall estaba metiendo cosas en su coche. Tenía la intención de huir con su familia, pero la policía lo detuvo primero. Arrestaron a Edwin Hall y lo trasladaron a una comisaría para interrogarlo. Les dijo a los detectives que no tenía ninguna implicación en la desaparición y muerte de Kelsey Smith. Dijo que no tenía idea de quién era ella. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo, porque las grabaciones de CCTV de Target mostraban claramente a Hall siguiendo a Kelsey. Cuando le hablaron sobre la grabación, pudieron refutar sus afirmaciones. Admitió que observaba a Kelsey porque admiraba sus piernas. Sin embargo, Edwin continuó negando cualquier contacto con Kelsey después de que ella salió de la tienda. Aceptó darle a la policía su muestra de ADN y huellas dactilares para que lo eliminaran de la lista de sospechosos. Calle estaba seguro de que no había dejado ninguna pista. Sin embargo, se equivocó al creer que su huella dactilar coincidía con las encontradas en el cinturón de seguridad y el coche de Kelsey. Esta información vinculó directamente a Hall con el secuestro y la muerte de Kelsey Smith. Después de todo, no había otra explicación para su huella dactilar en el cinturón de seguridad. Por lo tanto, independientemente de lo que dijera Edwin Hall, la policía sabía que él fue quien se acercó a Kelsey en el estacionamiento. Después de que los detectives le informaron sobre la coincidencia de las huellas dactilares, decidió no esperar los resultados del ADN y confesó todo. Para evitar la pena de muerte,
Al acordó revelar todos los detalles del crimen que cometió. Dijo que le gustó Kelsey cuando la vio en el estacionamiento de Target. Al comenzó a seguirla mientras ella estaba de compras, y luego esperó hasta que llegó al coche. Después de esto, sacó su arma y la atacó. Al la empujó hacia su coche y la llevó a una zona boscosa fuera de la ciudad. Allí, le dijo a Kelsey que se desnudara y eventualmente la mató porque temía que ella le contara todo. Luego, Al le escondió el cuerpo de Kelsey debajo de ramas y hojas y se alejó. Después de dejar el cuerpo de Kelsey en un estacionamiento cercano, regresó a Target, donde previamente había estacionado su camioneta, y condujo a casa. Missy y Greg Smith afirmaron que, tras la muerte de Kelsey, notaron que la mayoría de los crímenes violentos tenían como objetivo a niños y jóvenes adultos. Queríamos evitar que esto le sucediera a otros. Missy Smith declaró que con ese objetivo en mente desarrollaron seminarios de concienciación sobre seguridad. Greg Smith era oficial de policía cuando su hija murió, así que aplicó los métodos de entrenamiento que aprendió en el ejército a un entorno civil. La ley Kelsey-Smith se aprobó en Kansas en 2009 y existen leyes similares en otros 23 estados. Sin embargo, en 2016 no logró ser aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley citaron preocupaciones de privacidad y la capacidad de las fuerzas del orden para acceder a la información. Sin citaciones, los Smith afirman que solo se revelará una ubicación, así que los mensajes de texto, las fotos y las llamadas telefónicas estarían prohibidos. Durante 13 años, la pareja ha estado abogando por un cambio en el Congreso. Una cosa los mantiene en marcha, es Kelsey sin duda. Greg Smith identificó a Kelsey como una joven de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria, quien salió de un Target en Overland Park y desapareció. A una compañía de teléfonos móviles le tomó 4 días liberar la información de la ubicación de su teléfono. Una vez, lo hizo. La policía descubrió su cuerpo en 45 minutos. Los Smith dedicaron sus vidas a promulgar legislación para acelerar el proceso para otras familias. Te habría ahorrado días de buscarla y no saber si tu hija seguía viva o cuál era su destino. Mrs. Smith declaró que si las fuerzas del orden determinan que existe una emergencia, la ley Kelsey Smith requiere que los proveedores de comunicación inalámbrica divulguen la información de ubicación de un dispositivo. También otorga inmunidad a la compañía telefónica por hacerlo. En general, sirve como una herramienta para las fuerzas del orden. Vivimos en una era tecnológica, así que, ¿por qué no darles todas las herramientas que necesitan para encontrar a alguien? Según Greg Smith, la legislación establece que la información debe ser divulgada si los oficiales creen que el teléfono se utilizó para llamar al 911 en las 48 horas anteriores o si hay razones para creer que alguien está en peligro de muerte o daño físico grave. En septiembre de 2008, el jurado declaró a Aiden Hall culpable de todos los cargos. Durante el juicio, se disculpó con la familia de Kelsey y expresó un profundo arrepentimiento. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kelsey, que habría cumplido 34 años el 3 de mayo, se ha convertido en el rostro de un movimiento para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a ser más receptivos en situaciones de emergencia, especialmente a medida que la tecnología GPS y los teléfonos celulares han mejorado y evolucionado en los últimos 16 años. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En los confines del mar Egeo, donde el horizonte parece infinito y el agua se extiende hasta el cielo. El Royal Caribbean estaba en movimiento. George Smith y Jennifer, una joven pareja que se había casado recientemente, estaban en la cubierta, sintiendo el viento en su cabello y reflexionando sobre la majestuosa belleza de la naturaleza. El mar Egeo se extendía ante ellos como una vasta vida llena de posibilidades y planes. Así comenzó su viaje de bodas, que se convirtió en algo más que un crucero. Pero una historia se convirtió en un misterio. El 5 de julio de 2005, alrededor de las 8 a.m., Emily Rose, de 16 años de Chicago, se estaba preparando para un nuevo día soleado en el Deck 7, en una de las cabañas de Royal Caribbean. Emily se preocupó cuando notó algo extraño fuera de la ventana de su cabina. Notó algo que parecía sangre esparcida por el toldo, que servía como una especie de escudo para la balsa salvavidas cercana. También notó manchas de sangre cerca del borde del toldo, como si alguien se hubiera herido y caído allí antes de caer por la borda. Emily no pudo evitar notar las extrañas huellas, y rápidamente las informó al personal del barco. Un montón de otros pasajeros de cabinas vecinas descubrieron las mismas señales aterradoras. En la cubierta 7, hubo una discusión animada y emocionante sobre lo que podría haber sucedido. Así comenzó una historia que ocupó las portadas de numerosas publicaciones internacionales. Un feliz joven matrimonio partió unos días después hacia su crucero de luna de miel por el Mediterráneo. La felicidad de los jóvenes se vio abruptamente interrumpida por un evento inexplicable y terrible, que ocurrió en la cabina 9062. Las explicaciones sobre lo ocurrido fueron diversas y confusas, incluyendo un accidente, un posible robo e incluso un asesinato premeditado. La investigación se convirtió en un rompecabezas para la policía. Las huellas y pruebas descubiertas a bordo apuntaban a varios sospechosos, cada uno con sus propios secretos. Parece que muchos estaban en la cuerda floja, o sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Qué ocurrió exactamente esa oscura noche a bordo? Esa es la pregunta que se hacen los detectives, los periodistas y todos los demás involucrados en este misterioso caso. George Smith era un joven alegre, curioso e inteligente. Nació en Greenwich, un pequeño pueblo en Connecticut. Su infancia fue feliz, llena de la alegría y el apoyo de su familia, que era lo primero para George, y se mantuvo cercano a sus padres y a su hermana Bray. Su padre, George Smith Sr., era dueño de una licorería y la administraba él mismo. Veía el negocio familiar como algo más que un trabajo, era su verdadera pasión. George Smith, el menor, se graduó de Babson College en Massachusetts en 2000 con un título en negocios. Después de graduarse, pasó varios años en Boston como analista de minería de datos informáticos. Sin embargo, su corazón siempre ha estado con el negocio familiar. George tomó una decisión informada y regresó a casa para ayudar a sus padres a manejar la tienda. Bajo la supervisión de su padre, aprendería los entresijos del negocio familiar para que eventualmente pudiera hacerse cargo de la tienda y permitir que sus padres tomaran unas merecidas vacaciones. En 2002, en una de las reuniones con sus amigos, George Smith conoció a una chica que más tarde se convirtió en su compañera de vida. Jennifer, originaria de Connecticut, había recibido recientemente una oferta de trabajo como maestra de escuela primaria. Era brillante, hermosa y ambiciosa, muy parecida a George. Los jóvenes estaban completamente enamorados el uno del otro. Los padres de George estaban igualmente complacidos con su elegida. 3 años después, en 2005, George tenía 26 años, y la pareja decidió casarse y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Se casaron en el Castle Hill Inn, en Newport, Rhode Island, con la ceremonia llevándose a cabo frente al océano. Era el escenario ideal para un evento tan importante en sus vidas. Después de la ceremonia, los recién casados embarcaron en un crucero nupcial a bordo de un lujoso transatlántico, uno de los majestuosos barcos de Royal Caribbean. El tour de 12 días implicaba navegar por las hermosas aguas del mar Egeo. Su viaje comenzó en Barcelona el 29 de junio e incluyó paradas en la costa azul de Francia. Luego siguieron la costa de Italia. En el barco, George y Jennifer rápidamente hicieron amistad con otra pareja y un joven llamado Askin de California. Josh Askin, un joven de 20 años con un gran sentido del humor, rápidamente se convirtió en amigo de George, y la pareja disfrutó pasar tiempo juntos. Cuando el transatlántico atracó frente a la costa italiana el 1 de julio, decidieron desembarcar y divertirse juntos. El 1 de julio, los jóvenes pasaron todo el día recorriendo la isla, paseando por las estrechas calles de su casco antiguo, nadando en el G11 más limpio,
y degustando la cocina local y las acogedoras tabernas. Disfrutaron de la compañía mutua y del hermoso entorno. Mykonos dejó recuerdos inolvidables en sus corazones, y planean seguir divirtiéndose juntos en la cubierta del barco esta noche. Después de una cena romántica, George y Jennifer se volvieron a conectar con sus amigos por teléfono. La compañía Mary decidió unirse y reírse a carcajadas para recordar esta parte exótica del mundo. La velada estuvo llena de risas y emoción. Después de disfrutar de deliciosos aperitivos y bebidas, los recién casados, acompañados por Josh Ashkin, fueron a divertirse en el casino del barco. George y Josh disfrutaron sentándose en la mesa de craps. También se divirtieron durante todo el juego, y Jennifer disfrutó especialmente jugando en la mesa de póker. Al final de la noche, los recién casados habían perdido una cantidad significativa de dinero sin ningún remordimiento. Se rieron de haber perdido, después de todo, era su luna de miel. Después de que el casino cerró, los amigos supuestamente decidieron continuar su noche de fiesta. El último video de George fue grabado alrededor de las 2:30 a.m. en una de las numerosas cámaras de vigilancia del barco. El video mostraba a George saliendo del casino, pero eso no significaba que regresara a su cabaña. Una trama misteriosa comenzó a desarrollarse en la mañana del 5 de junio de 2005, en la isla griega de Mykonos. George Smith, de 26 años, un recién casado en un crucero por el Egeo con su esposa Jennifer, desapareció. Según los informes, George se estaba divirtiendo mucho anoche, disfrutando de la divertida y lujosa atmósfera del crucero. Todo parecía inofensivo esa noche, pero la secuela fue mucho más oscura. El capitán del barco investigó la cabina debajo de la ventana, donde se habían descubierto extrañas huellas, así como el lugar en la cubierta. No había nadie dentro de la cabina. Las huellas y pruebas disponibles sugerían que había ocurrido algo grave. La posible desaparición de los recién casados estaba vinculada a la violencia. La noticia se difundió rápidamente entre todos los visitantes del transatlántico, y hubo pánico a bordo del barco. Los pasajeros estaban perturbados por los extraños eventos, y el 7 de diciembre fue cerrado. Nadie podía entrar o salir de sus cabinas. La tripulación del barco registró minuciosamente cada establecimiento del transatlántico con la esperanza de encontrar a George y Jennifer. Tras el descubrimiento de sangre se pensó que los recién casados habían desaparecido misteriosamente. Tomó el control de la situación. El oficial superior fue a su sala de estado para investigar qué estaba pasando, basado en todas las pistas disponibles. Se especuló que George podría haberse caído por la borda del barco. Mientras tanto, en el otro lado del barco la búsqueda de la joven pareja continuaba. A las 10 de la mañana, Jennifer fue descubierta en el spa del barco, donde estaba disfrutando de una sesión de masaje preestablecida. Su expresión facial transmitió una profunda sorpresa y preocupación. Ella afirmó no saber el paradero de su esposo y no lo había visto desde la noche anterior. Jennifer reveló que cuando se despertó esta mañana, su esposo no estaba presente. Al principio, no pensó que fuera inusual porque él había pasado la noche con amigos y se despertó en otra cabaña. Así que fue a un spa en lugar de buscar a su esposo, sin preocuparse por su ausencia. Al mediodía, las autoridades turcas llegaron a bordo para comenzar una investigación. El capitán del barco tranquilizó a los pasajeros preocupados, afirmando que los eventos inusuales requerían la cooperación con las autoridades locales. Él enfatizó que era un paso necesario para aclarar la situación y expresó optimismo de que se resolvería pronto. Los oficiales de policía comenzaron a interrogar a la esposa del hombre desaparecido, Jennifer. Su comportamiento agitado y su aparente falta de conocimiento sobre su esposo la convirtieron en la principal sospechosa. Ella declaró que no había visto a George desde la noche anterior, y que hombres con uniformes blancos de Royal Caribbean habían llegado a su puerta, anunciando que su esposo podría haberse caído por la borda. También notaron sangre en la tolda del barco. Después de eso, no había lugar para la duda. Algo terrible le había ocurrido a George. Los investigadores examinaron la cabina 9062 a bordo del crucero. Esta cabina estaba hecha un desastre. Quizás fue el resultado de una búsqueda apresurada, o incluso de una lucha. En el baño, se encontraron huellas dactilares en la barandilla del balcón, así como pequeñas gotas de sangre en la alfombra y la toalla. Los investigadores turcos también descubrieron 2 pequeñas manchas de sangre en la ropa de cama, cada una de aproximadamente 2 centímetros de largo. Las muestras fueron identificadas y la sangre pertenecía a George. Toda la evidencia sugería que George había sido traumatizado dentro de la cabaña antes de su misteriosa desaparición.
La atención de los investigadores se centró en una silla en el balcón que había sido recolocada para que pudieran sentarse junto a la barandilla. Descubrieron marcas en la barandilla que parecían haber sido causadas por alguien sentado en ella. Muchos, incluido el capitán del barco, sospechaban que George se había caído del balcón. Sin embargo, la alta barandilla y la presencia de sangre en la tolda del barco y dentro de la cabina levantaron sospechas de que había ocurrido un asesinato. Investigar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de esa noche, intentando determinar con quién estaba pasando el tiempo George y qué pudo haber causado la tragedia. La investigación apenas había comenzado, pero estaba claro que se trataba de una historia compleja y oscura llena de misterios y giros inesperados. Cuando las autoridades turcas abordaron el barco para investigar la desaparición de George Smith, decidieron comenzar interrogando al grupo de chicos con quienes los recién casados habían pasado la noche anterior. La situación seguía siendo misteriosa y cualquier detalle podría ser crucial para resolverla. Los miembros de la compañía revelaron que George y Jennifer habían bebido demasiado esa trágica noche. Según ellos, George estaba intoxicado, así que lo ayudaron a regresar a su cabaña, donde lo acostaron, le quitaron los zapatos y lo dejaron solo. También dijeron que no podían encontrar a Jennifer y asumieron que había regresado a la cabaña más tarde. Sin embargo, el testimonio de Josh Askin contiene una serie de discrepancias. Afirmó que presenció a Jennifer salir con un empleado del casino llamado Lloyd. Josh creía que ellos dos tenían una conexión apasionada, y no hicieron ningún esfuerzo por ocultar sus sentimientos en presencia de Georgia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de video revelaron que Jennifer se alejó tambaleándose a las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos, y los datos de la tarjeta de Lloyd indicaron que regresó a su cabaña a las 3:25 am, como confirmó su novia, a quien despertó al entrar en la cabaña. Estas discrepancias plantearon preguntas adicionales para los investigadores, llevándolos a creer que Josh Askin podría tener sus propias razones para ocultar información crítica. La investigación continuó y con cada nuevo detalle, la historia se volvía cada vez más misteriosa. Greg Rosenberg, un joven de 19 años, estaba en un crucero con su familia y amigos con esta compañía, que también empleaba a su primo Zach Rosenberg y a un amigo cercano, Rustislav Kaufman. Todos ellos, a pesar de sus raíces rusas, poseían pasaportes estadounidenses y vivían en la ciudad de Nueva York. La emoción comenzó en el casino, donde Jennifer y Greg Rosenberg decidieron probar suerte en el póker. La apuesta mutua continuó hasta altas horas de la noche. Cuando el casino cerró a las 2:30 am, el grupo de chicos decidió seguir divirtiéndose juntos. Fueron a la discoteca y continuaron bailando y consumiendo alcohol. Lloyd, el gerente del casino, también fue visto en su lugar de trabajo. Se unió a la diversión mientras el joven continuaba con su entretenimiento nocturno. Los eventos de la noche, según lo descrito por los testigos, comienzan a divergir a medida que los miembros individuales del grupo se dispersan hacia sus cabañas. Profundamente en la noche, los chicos estaban visiblemente ebrios y alborotados. Según las normas de orden del barco, se bloqueará la entrega a las personas que sean ruidosas y se comporten de manera inapropiada. Cuando el personal del barco se negó a servir a los pasajeros ebrios, los jóvenes recordaron que tenían una botella de absenta comprada en un paseo en la isla de Mykonos. Sin embargo, a los pasajeros del crucero no se les permitía consumir su propio alcohol. Josh finalmente regresa a su cabina en el mismo piso para recuperar una botella especial de absenta que había planeado usar. Resultó que la absenta era inusualmente fuerte, con un contenido de alcohol de más del 70%, convirtiéndola en una de las bebidas más potentes disponibles. George decide ayudar a su amigo y esconde la botella detrás de la cinturilla de sus pantalones cortos. Después de las 3 de la mañana, cuando el liner ya estaba completamente silencioso, el astuto conserje notó algo extraño. Un grupo de jóvenes, incluyendo a Greg, Zach, Rustislav, Josh y George, estaban bebiendo absenta. Este incidente no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento adicional en la investigación. Sin embargo, no solo los chicos estaban ebrios esa noche. Jennifer, que al principio de la velada parecía relativamente sobria y tranquila, comenzó a cambiar notablemente, empezó a tambalearse e incluso se apoyó en el gerente del casino, Lloyd. Los testigos formaron diversas opiniones sobre su comportamiento. Algunos asumieron que ella estaba intentando mantener el equilibrio, mientras que otros lo percibieron como coqueteo. Tampoco está claro qué pasó después entre los jóvenes esposos. Los testigos informaron de un conflicto entre la pareja. Quizás solo estaban hablando sobre la noche anterior, bromeando o en serio, pero Jennifer finalmente golpeó a George.
No estaba claro si esto se hizo de manera juguetona o enojada. Después de eso, Jennifer se fue de la discoteca. Jennifer, tambaleándose y visiblemente ebria, salió del local de entretenimiento alrededor de las 3:30 am, dejando a George con sus nuevos amigos. Este fue el punto de inflexión de la noche. El testimonio de los testigos del personal fue crucial para determinar los detalles del incidente. El andar tambaleante de Jennifer por el pasillo llamó la atención del conserje, quien anteriormente había notado a los jóvenes disfrutando de su ausencia. La apoyó, la ayudó hasta el ascensor, y la vio girar a la derecha mientras se acercaba a su cubierta. Sin embargo, había una discrepancia inusual. Su camarote estaba a la izquierda, pero ella fue en la dirección opuesta. Jennifer fue descubierta más tarde dormida en el pasillo, lejos de su habitación. 2 guardias y una oficial de servicio la llevaron de regreso a su habitación en una silla de ruedas. Cuando llegaron, el reloj ya marcaba las 4:52 am, pero George no estaba allí. Las cortinas de las puertas del balcón estaban bien cerradas, y permanecieron inmóviles a pesar de la brisa. Esto planteó la pregunta de si George podía salir al balcón por su cuenta después de que sus nuevos amigos lo abandonaran en la cama. El subjefe de policía Chet Hyman y su esposa estaban descansando en una cabaña vecina cuando presenciaron los acontecimientos desarrollarse. La pareja había estado durmiendo durante bastante tiempo, pero a las 4 am se despertaron sobresaltados por un ruido en su piso. Primero escucharon ruidos fuertes en la habitación 9062, donde se alojaban los recién casados, y de inmediato contactaron con los servicios de huéspedes para informar del ruido. También golpeó la pared y gritó a sus vecinos, causando un breve silencio. Luego hubo una conversación ruidosa durante unos 3 minutos. Se desató una fuerte discusión en el balcón. Chet y su esposa escucharon a alguien decir buenas noches varias veces, como si intentaran echar a la gente de la cabaña. Esto fue seguido por sonidos como de muebles moviéndose, y luego un fuerte golpe que parecía el sonido de un objeto cayendo. Chet Hyman decidió ver qué estaba pasando y abrió la puerta. Vio a 3 hombres que no pudo reconocer. Varios otros pasajeros informaron haber escuchado un fuerte ruido que sonaba como si un cuerpo golpeara el toldo del barco, seguido del grito de una mujer. Sin embargo, ninguno de los testigos presenciales proporcionó pruebas concluyentes de que una mujer estuviera dentro de la cabaña en ese momento. Según los testigos, 4 jóvenes entraron en la cabaña, pero solo 3 eran visibles cuando salieron. Surge una pregunta. Podría ser que uno de ellos se quedara dentro, intentando conseguir dinero de los recién casados, que tal vez quisieran robar a los intrusos después de un generoso juego en el casino. La historia de un robo fallido parece la más plausible. Sin embargo, hay coartadas para los 3 chicos, Greg, Zach y Rastislav, quienes supuestamente estaban en otra sala estatal solo minutos después de que Chet Hyman notara a los 3 hombres desconocidos. Los registros de la tarjeta de acceso de la Georgia State Room confirmaron que los chicos entraron a las 4:05 am. Su testimonio reveló que el hecho de que volvieran a entrar en la cabaña no fue registrado. Así, hay varias teorías sobre lo que le sucedió a George Smith. La versión 1 del robo, la versión de un posible robo, representa una de las principales. George y Jennifer parecen haberse emborrachado rápidamente esa noche. Sin embargo, según los testigos, parecían estar sobrios cuando salieron del casino a las 3:30 am, pero ya no pudieron regresar a su cabaña por su cuenta, lo que implica un posible consumo de drogas. Esta teoría está respaldada por el testimonio de otros visitantes del casino, quienes afirman que George y Jennifer discutieron abiertamente sobre tener grandes sumas de dinero, posiblemente como regalos de boda o ganancias del casino. Diferentes testigos mencionaron cantidades variadas, pero todos estimaron su riqueza en decenas de miles de dólares. Por supuesto, podrían haber sido robados. George llevaba un caro reloj Breitling, y Jennifer tenía un costoso anillo de compromiso, todo lo cual indicaba su riqueza. Quizás dieron la vuelta a sus habitaciones para buscar ese dinero. Las manchas de sangre en la sábana fueron probablemente causadas por el intento de los secuestradores de quitarle el valioso reloj de George de la muñeca. La segunda versión de los hechos implica los efectos del alcohol y los alucinógenos. Cuando el capitán descubrió la embriaguez de los pasajeros y las huellas en el balcón, sospechó de un accidente no intencionado. Por ejemplo, durante la pelea, George cayó por la borda. La cuestión de la prensa recibe una atención especial.
El consumo de absenta no provoca alucinaciones, que podrían ser peligrosas. Los expertos en toxicología enfatizan que todo depende de la concentración de la sustancia activa, en este caso la tujona. Esta bebida ahora está disponible para su compra en muchos países europeos, aunque su concentración está significativamente limitada por las regulaciones de la Unión Europea. Esto significa que en el absenta vendido oficialmente, la concentración de tujona es insuficiente para causar alucinaciones. Sin embargo, en el mercado negro se pueden encontrar drogas producidas ilegalmente con concentraciones mucho más altas, lo que puede provocar alucinaciones. Esto parece poco probable en este caso, ya que la absenta de la pareja Smith fue comprada legalmente en Europa y no podría haber causado tales efectos. Según los expertos, lograr efectos alucinógenos con el absenta oficial requeriría consumir una cantidad masiva que sería difícil de tolerar para el cuerpo, y casi con certeza resultaría en una intoxicación alcohólica fatal. Así, la aversión sobre la influencia del alcohol y los alucinógenos en este caso parece poco probable y carece de pruebas contundentes. La entrevista de los miembros sospechosos de la compañía en el caso de la desaparición de George Smith es un componente crítico de la investigación. Los agentes del FBI realizaron entrevistas con polígrafo a varios actores clave en el caso, incluyendo a Jennifer y el gerente del casino, Lloyd, ambos de los cuales pasaron la. Sin embargo, Josh Askin falló el examen de polígrafo. Esto podría indicar que tenía algunos secretos sobre la desaparición de George, pero también podría ser el resultado de técnicas especiales de interrogación utilizadas para obtener más información de él. También había una cinta de video de 3 hombres, incluyendo a un ruso, bromeando sobre lo que había sucedido. Esta cinta resultó ser una prueba valiosa, y los agentes del FBI la tomaron en cuenta. Uno de los hombres no identificados en la cinta dijo: "Le dimos una lección de parapente sin paracaídas". Esta frase puede referirse a un incidente o broma que involucró a George en 2009. Los agentes del FBI entrevistaron a los 4 chicos, Greg Sack, Rusty Sislaw y Josh Askin, como testigos. Como parte de la investigación en curso sobre la misteriosa muerte de George Smith, Zach Rosenberg y Josh Askin se negaron a proporcionar respuestas directas, citando la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a no testificar en contra de uno mismo. Su testimonio fue ambiguo, y parece que no estaban dispuestos o no podían proporcionar un relato completo de lo que ocurrió. Greg Rosenberg, uno de los jóvenes que estaban entreteniendo esa noche, testificó en la investigación de George Smith. Afirmó que habían pedido comida para su cabaña ese día, lo cual sirve como una coartada crucial para los chicos rusos. Sin embargo, hay algunas contradicciones en esta afirmación. Los registros de servicio del barco no muestran tales órdenes, y el servicio de entrega había sido bloqueado para su cabina el día anterior. El personal incluso recibió instrucciones de no atenderlos esa noche. Greg no puede decir con certeza cuál de los pasajeros de la cabaña hizo los pedidos. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Jerwich y Jennifer, los testigos proporcionaron respuestas variadas basadas en sus observaciones y recuerdos. Greg afirmó que el consumo excesivo de alcohol dificultaba determinar cuán buena era la relación de los recién casados. Él enfatizó que todos en el grupo estaban extremadamente ebrios. Su testimonio hizo imposible llegar a conclusiones firmes sobre la naturaleza de su relación. Josh Askin informó que Greg salió de la cabaña después de pedir comida. Greg, por otro lado, negó haber salido, afirmando que nunca lo hizo. Estas contradicciones complicaron aún más la investigación y requirieron verificaciones y recopilación de hechos adicionales. Lo importante en las palabras de Greg era que no tenía idea de si Jennifer o Lloyd estaban involucrados en la desaparición de George, pero insistió en que el evento no fue accidental. El joven afirmó que esa noche ocurrió algo extraño, que tarde o temprano se revelaría a todos. Greg Rosenberg fue asesinado en diciembre de 2019, y el caso sigue sin resolverse. La policía está investigando un posible vínculo entre su asesinato y la muerte de George Smith. La misteriosa desaparición de George Smith se convirtió en un verdadero misterio, proyectando una sombra sobre su familia. La situación se volvió cada vez más complicada, y las acciones de los familiares tras la tragedia llamaron la atención tanto del público como de las agencias de aplicación de la ley. Los Smith continuaron presionando a las autoridades, exigiendo que se revelara la verdad y se hiciera justicia. La investigación sobre la desaparición de George fue transferida de la oficina regional del FBI en Connecticut a la oficina de Nueva York. Su persistencia, y más importante aún, su capacidad para captar la atención del público a través de los medios, produjo pocos resultados. Para intentar resolver este oscuro secreto, la familia ofreció una recompensa de $100 por información que pudiera ayudar a encontrar y castigar a los perpetradores. También pidieron un boicot a la compañía del armador, que creían que estaba intentando encubrir el incidente para mantener sus ganancias.
La relación entre los padres de George y su joven esposa, Jennifer, estaba tensa. Tras el incidente se inició una investigación exhaustiva sobre su comportamiento. En público parecía recopilar información para evaluar su renuencia y falta de disposición para compartir suficiente información, lo que generaba sospechas. Ella afirmó estar siguiendo las instrucciones de los agentes del FBI y haciendo exactamente lo que le dijeron. En su búsqueda de justicia y verdad, la familia Smith eventualmente perdió la fe en Jennifer cuando aceptó la oferta de la compañía de juicio para resolver la demanda de manera independiente por $1,000,000 Interpretaron el movimiento como una traición y un intento de evitar más acusaciones contra los organizadores del crucero. Los Smith estaban decepcionados por la falta de transparencia en la investigación de las autoridades turcas y creían que Jennifer había aceptado la oferta demasiado rápido. Estaban convencidos de que Jennifer estaba ocultando algo y no estaba genuinamente interesada en descubrir lo que había sucedido. Jennifer afirmó recordar casi nada de la noche después de las 2:30 am, y no tenía idea de que el personal del barco la había encontrado en el pasillo y la había devuelto a su cabina. La familia Smith ha estado insatisfecha con la investigación turca y su fe en la justicia. Escépticos de los hallazgos oficiales decidieron tomar el asunto en sus propias manos y solicitaron la ayuda del científico forense independiente Henry Lee. Henry Lee realizó una serie de estudios en la cabaña y en el balcón, pero los resultados no fueron incluidos en la investigación oficial. Estas investigaciones revelarían información crucial sobre lo ocurrido, potencialmente confirmando una de las dos versiones principales de los eventos: asesinato o accidente. Según Henry Lee, la altura del balcón hace que una caída desde él sea poco probable. Podría haber sido causada por un tercero empujando a George o por la locura de George. Podría haberse subido a la silla por sí mismo y caído. Sin embargo, esta última versión planteó numerosas preguntas y preocupaciones. El experto planeaba realizar un experimento utilizando un maniquí para simular una caída desde el balcón. Sin embargo, el propietario del transatlántico rechazó esta solicitud. Los familiares de George afirman que esta decisión se tomó para frustrar sus esfuerzos por descubrir la verdad. Henry Lee también realizó investigaciones en la cabaña, en el balcón y a bordo del barco. Sin embargo, los hallazgos de estas investigaciones permanecieron fuera del alcance del público. Al mismo tiempo, el FBI intervino y lanzó su propia investigación. Muchos de sus hallazgos y descubrimientos también se mantienen en secreto. El FBI se centró claramente en los 4 jóvenes que pasaron la noche con George Josh Askin y los 3 rusos, Greg, Zach Rosenberg y Rustislav Kaufman. Su testimonio fue en gran medida inconsistente con el de los otros testigos, lo que hace que la situación sea inusual y desconcertante. La desaparición de George Smith sigue siendo un misterio, con circunstancias desconocidas. Con una larga investigación y numerosas teorías, la familia Smith y sus seres queridos continúan buscando la verdad. Inicialmente sospecharon de Jennifer, pero eventualmente se convencieron de su inocencia y aumentaron la cantidad de la indemnización en la demanda contra la empresa. Esta suma fue dividida entre los miembros de la familia y obtuvieron la liberación de los resultados de la investigación de la compañía naviera, incluyendo las declaraciones de los testigos y otra información. Jennifer se quedó con los recuerdos de su primer esposo, así que se dedicó a organizaciones benéficas en su memoria con la esperanza de hacer el bien. Unos años después, se volvió a casar. A pesar de los esfuerzos del FBI y las largas investigaciones, nunca descubrieron qué había pasado realmente ni dónde estaba el cuerpo de George. Eventualmente, el caso fue cerrado y el incidente fue declarado un accidente. El FBI determinó que no había suficientes pruebas para continuar la investigación. Según el comunicado oficial del Buró Federal de Investigaciones, el misterio que rodea la desaparición de George Smith sigue sin resolverse. Su familia sigue buscando respuestas sobre la causa de su muerte. La incapacidad de honrar la memoria de George en su tumba es agonizante para sus seres queridos, y siguen con la esperanza de que algún día podrán resolver el misterio y conocer la verdad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.